Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Smalltech. En este episodio del podcast conversaremos con Lara Alonso López, Country Manager de España de Thinkwell, una profesional apasionada por la educación, la formación docente y la innovación digital. La charla se va a centrar en un tema clave para el futuro de la educación, que es cómo equilibrar el avance tecnológico con la realidad cotidiana del profesorado. Porque, bueno, esta realidad cotidiana suele estar marcada por una carga gigante de burocracia, horas invisibles de trabajo de parte del profesor y la necesidad de mantener viva la motivación y el propósito educativo en los estudiantes, que es algo que es cada vez un poquito más difícil, ¿no? Pero bueno, más que hablar de tecnología, hablaremos de las personas que están detrás de ella, que es lo que quiero enfocar sobre todo hoy el podcast, que son los docentes, que hacen posible la transformación educativa. Así que nada, Lara, bienvenida al podcast. Y antes de nada, pues cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste al mundo de la formación docente, la competencia digital, etcétera. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por abrirme un espacio en este podcast súper interesante. Y nada, encantada de hablar contigo. Pues, bueno, mi formación realmente yo hice comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, pero bueno, también siempre me llamó mucho el mundo editorial. Y es verdad que aunque me empecé a enfocar un poco en tema comunicación, cine, un poco en esa rama, es verdad que este mundo me llamaba y en 2017 pues me apareció esta oportunidad laboral de formar parte de Twinkle, Educational Publishing. Yo estaba en Madrid y bueno, el trabajo implicaba mudarse a Inglaterra, con lo cual no me lo pensé. Sí, y allí pues ya estuve los dos primeros años, pues estuve como traductora de contenido, porque es verdad que la empresa pues está muy afianzada en Inglaterra. Y ya a partir de 2019 ya empezó ese boom, ese crecimiento masivo y ya me convertí en Country Manager, que es, bueno, es el puesto que estoy desarrollando a día de hoy. También decidí ampliar un poco mi formación y me hice un máster también en neuromarketing, que creo que es súper útil en estos días. Y así como muy a grosso modo es lo que hice y cómo acabé en el mundo editorial. En este caso es una editorial digital, librería digital de contenidos, pero bueno, al final es editorial. Y bueno, pues efectivamente estamos pues muy en contacto con los docentes, que al final pues son nuestro principal cliente. Claro, eso es lo que te iba a decir. Twinkle al final lo que hace es proporcionar a los docentes contenido educacional para ellos, para que ellos se formen, ¿no? Dime si lo digo bien. Para Si que lo lo quieres trabajen decir. en clase, sí. O sea, Eso es. tanto guías, estamos este año muy metidos con el tema guías y formación docente, pero también es para que ellos tengan, porque tú ya lo has adelantado, ¿no? La carga, es que vamos a hablar de ello seguramente, pero la carga administrativa y burocrática que los profes tienen en España es brutal. Entonces, lo que nosotros hacemos es en nuestra plataforma, los docentes pues descargan todos los materiales que ellos quieran, desde fichas, juegos, escape rooms, exámenes, lo tienen todo hecho por personas, por docentes, pero lo tienen ahí disponible. Y también es verdad que estamos muy metidos este año pues con tema formación en todos los aspectos. Sí, es que es curioso porque cuando hablamos de educación y de toda, pues, cómo está evolucionando, etcétera, queremos centrarnos más en el estudiante, ¿no? En que el estudiante se adapte, en un poco también adaptar las técnicas educativas al propio estudiante, y el profesor lo estamos dejando un poquito de lado. Entonces, quería Bastante preguntar. de lado, diría yo. Sí, bueno, es que me resultó muy, no gracioso, sino sorprendente lo que me comentaste, que algunos, claro, se descargan un PowerPoint y no saben utilizarlo y simplemente hay que dar a habilitar edición, que igual para gente, pues, que somos un poco más jóvenes y que llevamos utilizando PowerPoint casi, pues desde el colegio, es más natural el poder utilizarlo, pero es que igual hay personas que es que, pues que nunca lo han tenido que usar y no tienen ni idea de cómo funciona. Exacto, y pasa con bastante frecuencia, es lo que tú comentas. Claro, la vida de un profesor, pues bueno, desde que sale de la carrera hasta que probablemente se jubila, es muy larga. Entonces no podemos asumir que todos los docentes tienen la misma formación, porque probablemente un docente que ya ande en los 59 igual no tiene la misma formación que podemos tener tú y yo, o que pueden tener un
un profe más joven, ¿no? Y son cosas que hay que valorar, hay que valorar. Sí, en los últimos años se está hablando mucho de competencia digital docente. Desde tu experiencia, ¿cómo describirías esa competencia a día de hoy? Pues mira, yo la definiría como los conocimientos, las habilidades, conocimientos y habilidades que los profes tienen que adquirir o deberían adquirir para pues llevar la tecnología, las tecnologías que existen en nuestro día a las aulas. Y con tecnología no hablo de tecnologías, de algoritmos, o sea, tecnologías como tú comentabas antes que pueden ser pues más básicas, como lo que comentabas, ¿no? Pues saber utilizar la suite de Microsoft, usar una suite de Adobe, simplemente saber navegar por nuestra web, por ejemplo, por nuestra plataforma o por la vuestra o lo que sea. Tener esa capacidad y esa formación de saber llevar lo que hay ahora mismo disponible, tecnológicamente hablando, a un aula. Para mí sería eso, la competencia digital docente. ¿Y crees que el profesorado ahora mismo se siente preparado para afrontar estos cambios, esta digitalización del aula? ¿Cuáles son las barreras que sueles ver? Pues nosotros desde Twinkle solemos ver 3 principalmente. O sea, yo creo que hay gente que está muy preparada y que está además abierta al cambio, pero luego es verdad que hay otra que se resiste al cambio, ¿no? Siempre ha pasado, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo un poco claro desde el principio, que hay gente, pues bueno, que está más abierta, ¿no? Y hay otra que tiene más desconfianza. Pero muchas veces esa desconfianza, en mi opinión, también viene por la falta de formación. Entonces, yo te diría que un pilar fundamental es que no existe mucha formación al respecto y si existe, pues a lo mejor no está disponible para todo el mundo, no puede ser costosa o puede no ser oficial. Luego también es verdad que la falta de tiempo, o sea, vamos a hablar mucho de esto, la falta de tiempo dificulta muchas veces formarse, pero en todos los ámbitos. Pero es que en el docente yo creo que incluso más, por lo que hemos comentado. O sea, tienen una carga administrativa increíble, carga burocrática. Entonces, claro, a lo mejor llega al final del día y hay un profe que está deseando aprender sobre programación, no tiene ganas y también hay que entenderlo. Esa te diría que es la segunda barrera. Y la tercera, que eso ya es más complicado de solucionar, pero bueno, en España siempre ha existido desigualdad, ¿no? Entre centros públicos, centros privados, pues eso, hay veces que pues se invierten unas cosas, en otras. Entonces hay mucha desigualdad a la hora de acceder a recursos, ¿no? De incorporar tecnología a las aulas. Pero para mí fundamentalmente, o sea, yo creo que avanza la digitalización, o sea, eso es una realidad, avanza, pero creo que es difícil en temas, sobre todo eso, de formación, de falta de formación y la falta de tiempo. Para que los oyentes nos puedan entender un poco mejor, vamos a como hacer un poco la línea de vida de un profesor. Cuéntanos, a tu parecer o según tu experiencia, ¿no? Para poder también entender al profesor, que muchas veces, bueno, esto lo comentábamos, se nos olvida que el profesor, su trabajo no es simplemente dar la clase, tiene que preparar la clase, buscar los materiales para dar la clase. Una vez que ha dado la clase, ver, me imagino, vaya, si lo han entendido. Si no lo han entendido, ¿por qué? Preparar los exámenes. O sea, hay muchas más horas de trabajo invisibles que no se aprecian. Entonces, según tu experiencia, para que también el oyente pueda empatizar con los docentes, ¿cuál sería esa línea de vida del profesor? Pues, a ver, depende mucho del tipo de colegio, ¿no? Del tipo de la cantidad de horas lectivas que a lo mejor tenga ese profe o esa profe, depende mucho, pero sí que se podría decir pues que dentro de esas horas lectivas, que ya te digo que depende mucho pues de si es un centro de primaria, secundaria, privado, concertado, público, depende muchísimo de muchos factores, también depende según las comunidades, pero bueno, podemos decir que tienen su jornada laboral, entendiendo jornada laboral como enseñar, ¿vale? Pero luego a lo mejor tienen 3, 4, 5 horas por delante de rellenar informes, rellenar evaluaciones, corregir, por supuesto, corregir tareas, corregir exámenes. Luego también tienen que rellenar muchísimos aspectos. Bueno, hay muchos colegios que tienen como diferentes softwares, ¿no? Para registrar progresos y demás, pues eso también lo tienen que hacer. No nos olvidemos de las reuniones con las familias, que también llevan mucho tiempo. También pueden lidiar con problemas en las aulas y eso también requiere tiempo. Entonces, no te sabría dar una ratio exacta porque depende de muchos centros, pero lo que es una realidad es que aparte de esas horas de trabajo
entendiéndolas como hora de enseñanza, a lo mejor se les junta a la semana, pues no te sabría decir, pero a lo mejor 10 horas extras de carga burocrática o de administrativa. Es mucho lo que tienen que hacer. Sí, porque muchas veces pensamos, ¿no? Uf, profesor, la vida fácil. Si solo trabajas 4 horas a la semana y luego vacaciones de 2 meses, pero vamos, que... Trabajan mucho más de lo que pensamos, mucho más. Sí. Ten en cuenta que, mira, por ponerte un ejemplo, Twinkle nació precisamente por eso, porque nuestro CEO, ¿no?, que es Jonathan Seaton, y su mujer era profe. Y se dieron cuenta de que los fines de semana estaban trabajando, preparando las clases del día siguiente. Entonces, de repente se les iluminó la bombilla hace más de 15 años y dijeron, ostras, ¿y si empezamos a crear materiales para que al menos esa parte del trabajo la tengan más o menos hecha? Pero eso surgió porque ya hace 15 años, un sábado y un domingo que tienes que estar en teoría con familia o con amigos o relajándote, eso no pasa. Y a muchos docentes eso no les ocurre, están los fines trabajando. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo detrás del trabajo que se ve. Sí, no, por supuesto. Y además, bueno, en 2020 con la pandemia la realidad de muchos profesores cambió drásticamente 100%. y sí, o sea, muchos de repente tuvieron que dar clases online. Algo inimaginable para muchos. Imagínate algún profesor que se está a punto de jubilar y de repente le dicen que ahora que tiene que dar estos 3, 4, 5 últimos años por ordenador. O sea, yo me imagino que eso fue un gran choque para muchos, difícil de adaptarse. Y te quería preguntar, si tuvieras que dar un consejo práctico a un docente que quiere mejorar sus habilidades digitales, ¿por dónde le dirías que empiece? Pues yo creo que el primer paso es abrirse, ¿vale? Abrirse y a ver, yo sé que es difícil ahora mismo en el momento en el que estamos viviendo con tanta IA por ahí, tanto uso descontrolado de la IA, que es verdad que hay personas que están haciendo un uso equivocado, eso es una realidad, pero hay personas que están haciendo un uso muy, muy, muy bueno de esa IA. Entonces yo les diría también que se abran, ¿no? Que exploren, ¿no? Y que sobre todo lo vean no como un sustitutivo, sino como un asistente, ¿no? Como un ayudante. Al final, yo siempre digo lo mismo, la tecnología en manos correctas es muy buena aliada. El problema es cuando está en manos que no son las correctas, que eso va a pasar y está pasando. Está pasando. Pero yo les diría que se abrieran y, bueno, ya a un nivel como más superior, ¿no? Les diría que los centros, sobre todo, pues que también se abran, porque eso sí que también lo he encontrado alguna vez, ¿no? De ir a presentar, por ejemplo, nuestra plataforma, que nos digan, no. Nosotros libro de texto, que sí, los libros de texto están fabulosos, pero hay que aprender otras cosas y hay que, bueno, pues eso, intentar que nos abramos de mente y que no lo veamos como una amenaza. Yo creo que es mi primer consejo así práctico para un profe. Claro, sí, es que al final yo puedo entender esa resistencia a cambiar, sobre todo que quizás antes el cambio se hacía más despacio. O sea, yo me imagino que, bueno, igual lo vivimos también nosotros en el colegio, cuando de repente empezaron a poner estas pantallas digitales, teníamos la pizarra de toda la vida con la tiza y también de repente ponían una pantalla digital. Ese proceso quizás fue como un poco más lento, un poco más despacio, pero de repente llegó la pandemia, la guía, y pues cambió, o sea, para todos. Sí, a nosotros lo notamos muchísimo. O sea, nosotros literal de un día para otro. De un día para otro, o sea, fue brutal. Yo jamás he visto nada igual. Y llevo pues desde 2017 trabajando en Twinkle y no he visto nada igual. O sea, de la noche a la mañana triplicamos usuarios visitando la web. Y fue un reto. Pero supongo que también, o sea, fue un reto para los profes, pero también para las familias y para las empresas como puede ser Smalltech o la nuestra. O sea, fueron momentos de además reaccionar rápido. O sea, hay que reaccionar ya. Sí, y yo creo que en ese momento se reaccionó muy rápido y luego hubo como un parón, ¿no? De decir, a ver, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo nos organizamos? Exacto. Y en este contexto, ¿cómo podemos garantizar que la transformación digital sea realmente inclusiva? Y antes tú hablabas, por ejemplo, de la brecha entre centros, ¿no? O también puede haber brechas de nivel o de estudiantes. ¿Cómo podemos hacer que esa brecha no sea tan grande?
a la hora de garantizar la transformación digital? Yo creo, a ver, es mi opinión, pero yo creo bueno, que hay que saber principalmente hacer un uso correcto, ¿no?, de las tecnologías y llevarlas al aula con un enfoque, digamos, sistémico, ¿no? O sea, llevar la tecnología al aula, pero cumpliendo un objetivo educativo y pedagógico, no llevar la tecnología por llevar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico, ¿no? Hay que aprender a programar. Bueno, pues podemos llevar al aula Scratch, por ejemplo, o una herramienta que se llama Microbit, la podemos llevar al aula perfectamente. Hay otras parcelas del currículo, pues bueno, que si no se necesita la tecnología, pues estupendo. Pero hay otras en las que es muy recomendable. Luego también, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que las formaciones, ¿no?, en cualquier nivel, ¿vale? En cualquier nivel. Estamos hablando de formación en competencia digital, pero a lo mejor también en otras parcelas. Debería ser siempre inclusiva. Siempre, nunca dejar a nadie de lado. Al final, yo creo que todo tiene que residir en el diseño universal de aprendizaje, que es lo que marca la LOMLOE, que básicamente, resumido, es todos los alumnos y alumnas tienen que tener las mismas posibilidades de acceso a la educación. Si un alumno necesita subtítulos, se le ponen. Si un alumno necesita escuchar una comprensión lectora, se le debe facilitar. Yo sé que esto es muy bucólico, porque al final ahí volvemos a lo que estaba comentando antes, las brechas en los centros y la logística, y que bueno, y que hay centros que es la verdad, no están preparados. Pero yo creo que un aspecto principal es eso, que todas las formaciones que se hagan en cualquier aspecto ya sean inclusivas, ¿no? Y hagan ese cambio de chip de, mira, tienes que llevar este tema al aula, pero tienes que hacerlo de forma inclusiva. Más que nada porque eso yo creo que también creo que es fácil de conseguir, ¿no? Cambiar esa forma en que en este caso se enseña a los docentes, ¿no?, a ser docentes con un approach como más inclusivo, creo yo. Claro, es interesante. Al final sería proporcionarlo desde un primer nivel. O sea, antes incluso de que empiecen a dar clases, decirles y sensibilizarles en que tienen que facilitar esta inclusión en todos los niveles. Sí, es que además lo van a necesitar porque las aulas hoy por hoy, ojo con la diversidad de perfiles que hay. O sea, puede haber de alumnas con altas capacidades, con TEA, alumnos con dislexia, o sea, se va a necesitar. Cada vez hay más variedad de perfiles y, claro, el profe llega al aula diciendo, Dios mío, si tengo que dar el mismo contenido, ¿cómo lo hago? Sabiendo que el DUA dice que todos los niños y niñas tienen que tener el mismo derecho y la misma facilidad, ¿no?, de acceder a un contenido. Entonces, yo personalmente pienso que la tecnología es es la única manera de ayudar. O sea, pues si unos subtítulos, un sistema de audio, no sé, sistemas visuales, es que puede ser de gran ayuda. Sí, totalmente, es súper interesante lo que comentas. La verdad es que yo tengo varias amigas profesoras y justamente me dicen eso, que antes, o sea, que hay días que se ponen nerviosas porque tienen clases en las que tienen alumnos de todo tipo. ¿Y cómo les controlas? O sea, yo los años que estuve viviendo en Alemania sí que vi que, por ejemplo, lo que hacen en países del norte es que hacen clases más pequeñas. Y entonces ponen más profesores para menos alumnos para asegurarse de que todo el mundo pues tenga como esta personalización de la educación. ¿Qué pasa? Que en España yo creo que no tenemos suficiente profesorado ni capacidad como para tener tantas aulas a donde meter. No. Entonces, en este contexto, o sea, como un poco para que entendamos, ¿no? En España, por ejemplo, ¿tú has visto alguna iniciativa o práctica que te haya inspirado, que hayas dicho, jope, qué bien lo están haciendo? Las hay. Sí, es que esa es la cuestión, que las hay. Hay, por ejemplo, iniciativas, bueno, tanto públicas como privadas, ¿no? Pero públicas te puedo decir, por ejemplo, creo que es Plan Digital, creo que se llama, y el plan digital del ministerio, por ejemplo. O sea, hay planes. Luego está el programa CODI, que también son iniciativas pues como para llevar temáticas, temas tipo robótica, pues eso, todo tema STEM, ¿no?, en el aula.
Y luego también está, pues por ejemplo, todo lo que hacen las empresas, las privadas. O sea, iniciativas las hay y todas son increíbles. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, estamos este año pues apostando por eso, por formación en materias digitales y en, pues, por ejemplo, en pensamiento computacional. Estamos trabajando muchísimo en recursos de programación, de robótica por medio del juego. O sea, hay muchas iniciativas, tanto privadas como públicas, como incluso individuales. Hay gente que está haciendo cosas increíbles, ¿no? Las hay, el problema es, pues eso, lo que hemos comentado antes, que entre que algunos no estamos muy abiertos al cambio, otros sí. Hay centros que no pueden, literalmente, o sea, no pueden invertir en ciertas cosas. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si hay un centro que tiene un presupuesto, me lo invento, de 200 euros, entre a lo mejor dar un comedor escolar a optar por un proyecto de este tipo, van a optar por mejorar un comedor escolar y es comprensible. Entonces, iniciativas las hay y todas son muy inspiradoras. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el programa CODI. Todo el contenido del programa CODI, pues enseñarles bueno, ciberseguridad, tema protección de datos, que es muy importante, tema seguridad en Internet, que hoy en día es súper importante para los niños. O sea, hay muchas iniciativas, muchas. Lo que faltaría sería un poco más hacer más accesible, ¿no? Sí. Esa digitalización que sea un poco más accesible, tanto a nivel de precio como de el acceso a los docentes para que tengan ahí el material. Exactamente, sí. Y antes estábamos hablando del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho cómo lo has descrito porque decías que tenía que ser un asistente, no un enemigo, sino que estuviese ahí como un asistente. ¿Podemos desarrollar un poco más este tema? ¿Qué papel crees que puede jugar la enseñanza y en el aprendizaje la inteligencia artificial? Pues mira, yo considero que efectivamente puede ser como un ayudante, ¿no? Yo siempre digo, nosotros en Twinkle tenemos nuestra propia inteligencia artificial que está hecha por profes, o sea, es que nuestra inteligencia artificial es que está hecha por docentes, por y para docentes. Entonces, yo cuando siempre explico las herramientas, siempre les digo a los profes, tomarlo como un esqueleto, tomarlo como una ayuda. O sea, no hace falta que lo toméis al pie de la letra, sino que queréis, estupendo, pero tomarlo como un esqueleto, como una ayuda extra. Yo creo que a nivel de educación se están haciendo cosas increíbles con la IA, pero en todas las ramas, ¿no? O sea, en educación universitaria, bueno, en primaria, infantil, o sea, muchas. Y yo personalmente insisto, si está en manos correctas y las intenciones son correctas, puede aliviar muchísimo la carga de trabajo. O sea, nosotros tenemos como nuestro asistente que se llama Ari, y Ari literal tiene disparadores de hazme una lista de libros para trabajar la paz. Jolín, es que en 3 minutos, en vez de estar tú buscando en la biblioteca o en internet los 3 libros para trabajar la paz, te lo va a dar. Entonces, yo creo incluso para redactar informes, hay veces que los profes pues no encuentran las palabras, ¿no? Pues para redactar un informe de, oye, pues mira, este alumno no está progresando o lo que sea, pues eso te puede ayudar como esqueleto. Oye, mira, tienes este texto, puedes mencionar esto, puedes mencionar lo otro. Yo lo veo en general, ya no solamente en educación, pero en general, en buenas manos, creo que es muy buena ayudante. Ojo, no digo que haya que hacerle caso al 100%, porque hay veces que creo que es mejor que no, pero tomarlo como una ayuda, como un soporte, o sea, no... Y sobre todo ser muy conscientes, claro, eso también requiere un poco de formación, ¿no? Pero ser conscientes de quién está detrás de eso. O sea, quién está detrás de esa IA, ¿no? O sea, en nuestro caso estamos nosotros, Twinkle, pero es que a lo mejor en el caso de otras, no sé, otras IAs, pues, bueno, no nos convence quién está detrás, pero saber quién está detrás y quién está haciendo esa IA, yo creo que eso es también importante, pero vamos, yo también creo que es un material de soporte. Sí, me parece muy buena esta imagen que das de esqueleto, ¿no? Al final la IA te va a facilitar y te va a dar como un camino prehecho, pero tú de ahí escoges lo que realmente te va a ser útil. O sea, al final no todos los alumnos son iguales, no todas las clases son iguales y lo que decías, 6 libros para estudiar la paz. Vale, pero es que yo lo quiero
o sea, quiero enseñar la paz desde tal punto de vista, tal otro punto de vista, al final va a cambiar como mucho. Sí, yo además también creo que es útil, sobre todo, pero mira, en mi campo, ¿no? Al final yo hago mucho marketing, ¿no? Negocio y demás. Yo además que considero que puede ser una ayudante increíble, sobre todo, o sea, yo muchas veces digo, ¿tengo en mis manos los conocimientos para hacer X tarea? No. Bueno, pues me voy a apoyar de esto. Si lo tengo en mi mano, pues a lo mejor no me hace falta, ¿no? Pero si tengo alguna cosa por ahí que yo no tenga esos conocimientos o que necesite ese apoyo extra, puedo acudir a la IA. También creo que es importante, bueno, siempre creo que es importante contrastar. Pero y Claro. del mismo modo que cuando contrastábamos lecturas en la universidad o lo que sea, o sea, siempre hay que contrastar las fuentes. Creo que eso también es un trabajo que hay que hacer y que tampoco requiere mucho tiempo. Entonces, también recomiendo que aunque uses una IA, contrastes, ¿vale? O sea, Sí, yo creo que esto es algo que se está perdiendo justamente, Sí. ¿eh? O sea, el hecho de contrastar la información, hemos llegado a un punto, pues como les decíamos igual a nuestros abuelos que no se crean todo lo que están en la tele, nosotros nos estamos creyendo todo lo que nos dice, ya sea ChatGPT, Gemini, un TikTok, o sea, hemos llegado... Sí, esto me parece siempre. un punto súper interesante y sobre todo para docentes, ¿no? Porque al final ellos tienen la responsabilidad de transmitir ese saber a los alumnos y si una información no ha sido contrastada previamente, mismamente con los libros de la paz, es que puede cambiar mucho en qué país se haya escrito ese libro para transmitir el concepto de paz. Exactamente, yo eso lo recomiendo sea en todas las parcelas de la vida, igual que cuando lees un periódico y demás, digo, hay que contrastar, pues porque es muy importante también contrastar y, bueno, qué información estás accediendo y sobre todo en la época que vivimos, ¿no? De tantos estímulos, que sí, pues lo que tú decías, que sí TikTok, que sí no sé qué, que sí no sé cuántos, ¿no? Ahora todo el mundo es experto en algo. Pues hay que contrastar. Hay muchas veces que las cosas te rechinan, ¿no? Un poco y dices, bueno, pero hay otras veces que te la cuelan. Totalmente. Voy a poner un ejemplo un poco así, pero hace 2 o 3 semanas hablaban de la melatonina como si fuera lo peor del mundo. Ojo, que luego se habló más del tema, se incidió en el tema y salieron cosas, ¿no? Que no era todo lo que estaban comentando, ¿no? Por televisiones o por donde fuera. Hay que contrastar, 100%, siempre. Sí, es que eso, pues estamos en una época en la que pues nos hemos hecho un poco vagos, y no nos resulta más fácil, pues eso, creernos lo que nos cuentan que ir a buscar más información. Sí. Y es curioso, ¿no? Porque también estamos en la época en la que más acceso a la información tenemos y menos somos capaces de digerir información. O sea, tenemos tanta información y no la comparamos. Me resulta así como, nos estamos saliendo un poco del tema, pero vamos, que me resulta un concepto curioso el que está pasando ahora mismo. Estamos muy sobreestimulados. Sí, yo coincido totalmente. Y con este sobreestímulo que tienen tanto los alumnos como los profesores, ¿crees que se transmite en las aulas? Pues, a ver, es que al final todos venimos sobreestimulados. Sí. Es que igual, yo creo que sí, que venimos sobreestimulados y los alumnos también van sobreestimulados. Además, ten en cuenta que cada vez acceden más pronto a ciertos contenidos y acceden más pronto pues a videojuegos y a contenidos que a lo mejor no tienen por qué acceder, pero es que los profesores al final son personas y vivimos en una época de sobreestimulación. Pero bueno, yo creo que bueno, los profes creo que son expertos en separar, ¿no? Cuando van al aula y decir, bueno, al final si yo tengo un objetivo curricular que es enseñar los seres vivos, pues me voy a centrar en esto y dejar un poco esa sobreestimulación informativa de lado, pero que todos venimos sobreestimulados y a nivel emocional venimos también, entre comillas, ¿no? Tocados. Eso es una realidad, o sea, al final, jolín, perdemos horas de sueño porque estamos conectadísimos, o sea, estamos al día. Haz una cuenta mental, ¿no? Del día de cuántas horas estás conectada por lo que sea, por trabajo, por ocio, lo que sea. Al final, yo creo que es una realidad de nuestra vida, la sobreestimulación. O sea, yo además muchas veces lo noto, digo, buah, es que, por ejemplo, yo a nivel personal es que intento, antes de irme a dormir o lo que sea, 0 pantallas, porque es que lo noto muchísimo. Entonces,
Yo creo que es una realidad, pero bueno, el docente yo creo que también sabe, ¿no?, cómo dejarlo eso fuera del aula, pero que venimos todos con muchísima sobreestimulación, sí, 100%. Sí, no, es que al haber sacado el tema, ¿no?, de la sobreestimulación, pues me surgía un poco la pregunta, o sea, al final, lo que comentábamos al principio, vemos alumnos que con hiperactividad, con TDAH, con tal, que Cada eso vez más. queramos o no, claro, eso pues afecta también el sobreestímulo y tal. Los profesores, ¿cómo son capaces, estando también bajo un sobreestímulo constante, de captar su atención, de hacerles Es sentirse difícil. parte del aula? Es difícil también por lo que tú comentabas antes. Ahora mismo no recuerdo las ratios de alumno por clase, pero en España igual andamos por 25. Yo recuerdo cuando yo iba al colegio, en mi aula seríamos 25, 23. Eso es mucho, para un profe. Ujú. Y sobre todo eso, que cada vez hay más, pues eso, más TEAs, más trastornos por hiperactividad, déficit de atención, cada vez hay más cosas. Y a ver, aquí sería abrir un melón, pero yo estoy convencida que esto es por un uso muy temprano bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? La tecnología puede ser increíble, pero Ujú. también hay que saber cuándo introducir a los niños en la tecnología. Entonces, a lo mejor a un niño de 3 años introducirle una tablet, no sé hasta qué punto es positivo. Entonces, vienen mucho de esto que está pasando. A ver, yo no soy psicóloga, pero yo creo que mucho está viniendo por ese uso también muy temprano y a veces excesivo. Sí. Y los profes, pues al final, pues tienen que lidiar como pueden. Nosotros, por ejemplo, lo que intentamos es hacer mucho material multinivel. Quieras que no, pues si tienen que acceder al mismo contenido seres vivos, pues intentamos hacer materiales que sean, pues eso, para niños que van un poquito más por detrás, nivel estándar, y un niño que vaya, pues como más por delante. Creemos que es una Ujú. solución, pero es difícil controlar una clase así. Ya es difícil sin ningún tipo de necesidad educativa especial. Imagínate con necesidades especiales, o sea, es muy difícil. Ujú. Sí, totalmente. En un episodio del podcast que tuvimos, que también era una asociación para ayudar era un poco al revés que vosotros, ¿no? Ellos ayudaban a los alumnos a saber utilizar la tecnología y tal. Ujú. Y nos comentaba la entrevistada eso, que muchas veces se les pone a los niños un ordenador en clase y de los sobreestímulos que tienen, igual abren el Gmail 400 veces Qué en fuerte. una hora. Sí, Claro, porque necesitan un estímulo constante y se les facilita, pues eso, una pantalla que al final, pues yo creo que los docentes hacen bien, quieren también adaptarse a estas nuevas generaciones y les sí, facilitan, pues es que igual un libro de texto no son capaces de concentrarse y leerlo, pero si lo ven en una pantalla, pues sí que se les va a hacer más fácil seguir la sí. información. Sí, Pero claro, ahí como hay un... este año, por ejemplo, bueno, yo creo que se ha aplicado en la mayoría de las comunidades autónomas, yo creo que en el País Vasco también, pero este año sí que se ha implantado con el nuevo curso escolar la reducción de pantallas, del tiempo que pasan los alumnos con las pantallas. Claro, aquí hay también por así decirlo, a nosotros la LOMLOE, ¿no?, nos dice que hay que enseñar la competencia digital. Ujú. Pero al mismo tiempo reduces los tiempos de las pantallas. No recuerdo cuánto, pero se reducen bastante. De hecho, creo que, por ejemplo, en infantil, no estoy, ahora mismo no tengo el número exacto, pero creo que en los 3 años ya no hay pantallas este año, pues porque no es necesario. Ujú. Esto se hace pues precisamente por todos los problemas, ¿no?, que está derivando tanta pantalla. Pero claro, ese es un problema, ¿no? Vale, tengo que enseñar esto, pero no tengo tanto uso de pantallas como lo tenía antes. Hay soluciones. Por ejemplo, está el pensamiento computacional desenchufado. Tú les puedes enseñar algoritmos sin necesidad de una pantalla, aunque luego tengan que hacer algún ejercicio con alguna pantalla, ¿no? Pero tú les puedes enseñar. A ver, un algoritmo, por ejemplo, muy sencillo es una lista de la compra. Ujú. Trabajamos con algoritmos de manera constante, solamente que no nos damos cuenta. Entonces, tú le puedes poner a un niño que haga una receta para un sándwich. ¿Qué va Ujú. primero? ¿Qué va después? ¿Qué pasa si pones este ingrediente antes que el otro? O sea, no te está haciendo falta una pantalla, aunque el fin, digamos, es trabajar la competencia digital, pero no lo estás usando. Entonces, yo creo que ahí también se está buscando un equilibrio, ¿no? Para intentar, como digo yo, que todo el mundo esté contento. Sí. Pero bueno, sí, es algo que está implantado este año, no sé en qué quedará, pero bueno, yo creo que habrá que ver los resultados de Ujú. este año, a ver cómo salen. Pues sí, y hablando del futuro, de a ver cómo van las cosas,
Si imaginamos el aula del futuro, ¿cómo ves al profesor dentro de este escenario digital en, pongámonos, 5 años solo. Vale, pues 10 años. Es una pregunta muy difícil porque yo creo que depende de muchísimos factores externos, de muchísimos motores de cambio. Yo te voy a decir lo que a mí me gustaría. Vale, me ¿Vale? gusta, venga. Lo que a mí me gustaría encontrar pues a un profe o una profe que sean, bueno, pues expertos, ¿no? En sus ámbitos, ¿no? En pedagogía, en educación y que hayan sabido implantar, ¿no? las tecnologías en base al DUA. O sea, que nunca olviden el diseño universal de aprendizaje. O sea, que todas las tecnologías que usen las estén utilizando sabiendo que es para satisfacer esa inclusión de los alumnos y de las alumnas. El resto es como ruido de fondo. O sea, me gustaría eso, un docente que, bueno, que está preparado y que tiene todo lo que tiene a su disposición, tanto público como privado, para estar preparado, para saber aplicar ese DUA. Y luego hemos estado hablando mucho de competencia digital, pero también creo que tienen que, y cada vez más, ser, pues, tutores emocionales y sociales. Creo que también por ahí hay que trabajar bastante. Al final también la tecnología también, pues eso, está trayendo ciertos problemas, ciertas cosas, pues que a lo mejor hay que trabajar desde un punto de vista emocional. Al final lo que hablábamos, hay muchos niños pues que tienen X necesidades y yo creo que el profe debería, yo creo que ya muchos lo son, ¿eh? Muchos lo son. Y muchas veces hacen labores, como digo yo, emocionales, que en muchas ocasiones no les compete, pero las hacen por el bienestar de los alumnos. Pero sí que me gustaría que ese profe pues también pues fuera eso, como un motor de cambio, ¿no? A nivel emocional, a nivel social, ¿no? Y un docente que sea también capaz, que ojo, sé que la mayoría lo son, pero existe el problema de las familias, ¿no? Una unión, que exista una unión armoniosa y buena entre docentes y familias para trabajar juntos, ¿no? Para trabajar, ¿sabes? Tendiendo puentes, tanto a nivel tecnología como a nivel competencia emocional, como a nivel, pues, intentar solucionar problemas en la escuela juntos, pero buscar esa conexión, ¿no? Entre, Sí. o sea, un docente que si sabe que tiene algún problema o lo que sea, puede hablar con X familia sin que haya ningún obstáculo o ningún problemilla. Sí, al final Es lo que a mí recordar, ¿no? Recordar un poco que el camino, que el hecho de educar a los alumnos es de parte de los dos, tanto de la familia como del profesor. El profesor va a educar a nivel de saberes, o sea, le va a dar el poder de la sabiduría y luego la familia le tiene que también que educar por su parte, pero ambos juntos, o sea, no pueden contradecirse tanto. No, es más, a ver, la educación en principio debería empezar en casa. Sí, Eso totalmente. 100%. La educación debería empezar en casa y el profe debería complementarla. Entonces, pero sí que deberían efectivamente estar complementados y trabajar juntos. No sé, yo sé que, por ejemplo, en otros países se trabaja mucho así, ¿no? Familias y profes, se hacen incluso proyectos colaborativos entre familias, Sí, se recaudan sí, sí. fondos, no sé qué. O sea, a mí me encantaría ese sistema en España porque creo que, no sé, yo creo que sería muy beneficioso. Es verdad que costaría implantarlo, pero creo que sería muy beneficioso para todos, para los colegios, para los profes, para las familias y para los alumnos. A mí me encantaría, la verdad. Hombre, sí, si unos padres están depositando la confianza en el colegio de que eduquen a su hijo, también deberían ir un poco como remar en el mismo camino que rema el profesor. O sea, le están brindando esa confianza que se demuestre. No digo aquí para los oyentes que los padres no lo hagan, ¿eh? Por No, favor. no estamos Me diciendo refiero. eso. No Sí, sí, estamos sí, diciendo sí. eso. Pero sí, me gusta mucho este futuro que comentas. Es verdad que en muchos países sí que se hace, por ejemplo, en Francia sí que se involucra mucho a las familias a que participen en la educación de los hijos. Se organizan muchos proyectos, sobre todo cuando son más pequeños, ¿eh? En los que los padres pues participan en las actividades Sí, que se les realiza a los niños. Los padres sí. van como ayuda de profesor, Sí, en etcétera, etcétera. Inglaterra y en Irlanda también. Sí, sí. Mm, Les involucra mucho y bueno, yo creo que aquí en algunos centros también se hace, pero sí que no sé, sí que he hecho de menos ver como más, ¿no? Como que sea más genérico, pero bueno, yo creo que las cosas también hay que probarlas, ¿no? Y hay que estar abiertos, ¿no? A ciertos cambios. También hay que asumir que no todo el mundo está abierto, lo que hablábamos al ujú. principio, al cambio,
Pero bueno, yo sí que considero que también eso, la educación emocional, es que cada vez se va a hacer más falta. Y yo creo que además educación emocional y educación en tecnología y demás es que van de la mano, van de la mano. Al final también ten en cuenta que cada vez hay más problemas, ¿no?, de adicción a las pantallas y demás, entonces eso los profes también lo van a tener que capear. Pero bueno, es como a mí me gustaría, es como yo me imagino el aula del futuro, no sé cómo será, pero es como a mí me gustaría. Si yo fuera profe, a mí me gustaría eso. Sí, me ha gustado mucho esto que has dicho de que la educación digital y la educación emocional deberían ir de la mano. Me gusta mucho este punto. Y ya para cerrar, porque vamos, seguiría hablando y abriendo melones contigo mucho más, pero tenemos que conseguir llegar a una conclusión. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a los docentes que nos estén escuchando hoy cuando se sienten sobrepasados por tanto cambio? Pues primero me gustaría que supieran que se les valora más de lo que se les dice, porque eso es otro problema del que no hemos hablado, de que no se valora la figura del docente en España. Están los pobres muy mal valorados. Entonces sí que me gustaría que supieran que ellos son motores de cambio. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo a mis profesores y hay algunos a los que les tengo un cariño y aprendí tanto de ellos, pero tanto que es que probablemente si yo no hubiera conocido a sus profesores, yo no estaría hoy aquí a lo mejor hablando contigo, ¿eh? Es que, ojo, es que un profesor puede impactar muchísimo, un buen profesor y un mal profesor también, pero vamos a hablar de los buenos profes. De los buenos profes pueden impactar muy positivamente en la vida de las personas. Entonces, cuando se sientan sobrepasados y demás, yo me gustaría que recuerden que se les valora, que se les aprecia, que tienen que lidiar con cosas muy duras en las aulas y muchas veces no se les da ni las gracias. Entonces, que sepan que sí que son valorados y que sepan que bueno, pues que tienen a su disposición un montón de herramientas, un montón de, bueno, pues ya hemos hablado de iniciativas privadas, públicas, de pues eso, webinars, podcasts que pueden escuchar, a los que pueden acudir, ¿no?, si se sienten sobrepasados, porque les aseguro además que se van a dar cuenta de que no están solos, de que estar sobrepasado, sobre todo en la profesión de docente, es muy común. Y que no pasa nada si un día están, Dios mío, no puedo más, no pasa nada, no pasa nada. Son humanos, o sea, también que recuerden que son humanos, que no son máquinas, que no, y sobre todo eso, que sean conscientes de que lo que hacen a largo plazo genera un impacto muy positivo. Vamos, que es que son súper importantes los docentes y cada vez lo van a ser más. O sea, que no se olviden de la labor tan importante que hacen. Es lo que me gustaría con lo que se quedaran, porque sí que sé que no se sienten muy valorados. Y eso la verdad es que es preocupante. Entonces yo sí que creo eso, que sepan que se les quiere mucho y que lo que están haciendo es muy importante y que además el hecho de que estén luchando siempre contra cargas burocráticas, contra cambios de currículo, contra tal, les hace súper resilientes y eso tampoco es fácil. Pero sí, que sepan que se les valora y que hacen una labor muy importante a nivel social y, bueno, vital casi. Sí. Qué mensaje tan bonito, Lara, de verdad, ¿eh? O sea, desde aquí aprovecho para mandar un saludo a mi profe de filo, que fue la mejor, pero la mejor. ¿Lo Y ves? a mi profe de economía, Jesús, que vamos, que ¿Lo todavía ves? me sigo chateando con él para ver cómo va su vida. ¿Lo ves? Es que es muy importante. Sí, ya te digo, los profes malos también impactan, pero yo siempre me quedo con los buenos. Y yo, por ejemplo, no sé tú, pero yo he tenido, la mayoría de los profes han sido buenos y muchos de ellos me han impactado a día de hoy. Y digo, Dios mío, totalmente. o sea, este profesor era increíble. Además es que notabas que le apasionaba lo que hacía y te lo transmitía y es muy importante, muy, muy importante. Así que gracias, profes. Gracias a todos, muchísimas todos. gracias. Y muchísimas gracias a ti, Lara, por este episodio que la verdad me ha tocado mucho. Ha sido muy bonito. Ha sido de verdad, o sea, ha sido súper bonito. Creo que es muy importante recordar la labor que hacen los profesores, pues como decías, que quizás no es lo suficientemente valorada, pero que nos va a generar un impacto de por vida y que debería estar más presente. Así que gracias por el episodio. A ti por invitarme, por incluirme. Yo encantada de hablar de este tema contigo y eso. Sí, que se queden con esos mensajes que hemos comentado.
Que no se olviden nunca. Eso es. Y bueno, y muchísimas gracias a nuestros oyentes por seguir escuchándonos cada mes y nos vemos en el próximo episodio.